Hola, bendiciones en este día y que la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amado Espíritu de Dios, te presentamos este tiempo, Señor, que sea un tiempo de bendición, que la sabiduría tuya llene nuestra mente y el poder tuyo, Señor, sea fortaleciéndonos a cada uno de nosotros. Amado Señor Jesucristo, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos llenas, Señor, con tu unción, tu amor, Señor. Y te pedimos que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón y podamos reflexionar acerca de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero compartirles acerca de esos momentos que hemos pasado por situaciones difíciles, situaciones críticas en las que nos hemos sentido traicionados o hemos sido afectados de una manera emocional en nuestra vida y nos preguntamos, Señor, ¿por qué tú permites esto? Y quiero compartirles esto de una experiencia personal. Hace unos días pues viví una circunstancia donde yo le decía esto al Señor una, por una circunstancia en la que veía que había una injusticia, que se estaba cometiendo una injusticia. Y entonces yo le decía, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tú permites esto? Y creo que es la pregunta que muchas veces nosotros le hacemos al Señor por situaciones de salud, por situaciones económicas por las que estemos pasando, por situaciones familiares, en fin, por diferentes circunstancias. Entonces, basada en esta experiencia, quiero precisamente contarles que esto afecta nuestras emociones, nuestro sueño. Yo no podía dormir pensando en esa situación, a veces peleando en la mente, y me despertaba y con la misma circunstancia allí en mi mente, mis emociones de pronto de enojo, de tristeza. Y llegó el momento en que le dije, no, Señor, yo no puedo permitir esto en mi vida. Y busqué al Señor a través de la palabra. Le dije, Señor, háblame, muéstrame, Señor, qué debo hacer. Y el Señor me llevó a Génesis, acerca de la vida de José. Yo creo que muchos hemos escuchado acerca de la vida de José, de su experiencia, y el Señor me llevó precisamente al capítulo 37, versículo 18. Quiero leerles esta palabra porque el Señor habló a mi corazón a través de esta palabra. Dice en el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron,
y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Qué tremenda esta situación. José era un muchacho, tenía 17 años en ese momento y era el hijo amado de su padre, de Jacob. Pero sus hermanos le tenían bronca, le tenían envidia, porque José era un soñador y les había dicho en veces anteriores, les había dicho, por ejemplo, que el sol y la luna y las estrellas se inclinarían hacia él, ¿sí? Otros sueños donde él les expresaba de que sus padres y sus hermanos se iban a inclinar a él. Y porque era el hijo, digamos, preferido de Jacob. Entonces los hermanos tramaron esta situación para matarlo. En un principio ellos pensaban era matarlo, pero su hermano mayor, Rubén, impidió esto y lo vendieron. Lo vendieron a unos mercaderes y lo llevaron a Egipto. Qué tremenda situación esta, ¿cierto? De la traición de sus mismos hermanos. Es que la traición y la injusticia es algo tremendo. No sé si a usted le ha pasado, creo que sí. Hemos experimentado traiciones de personas allegadas, de personas de pronto familiares o de personas cercanas a nosotros, y es un dolor muy, muy, muy tremendo. O hemos experimentado situaciones injustas y esto en un momento determinado afecta nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar. Entonces, como les decía anteriormente, busqué al Señor. El Señor me habló a través de este pasaje, y cuando vemos las injusticias y vemos el proceso que Dios aún permite para sacarnos de allí. Esto fue lo que sucedió con José. Cuando José es vendido, es llevado a Potifar. Potifar era una persona importante dentro del pueblo de Egipto, y compra a José. José, vemos allí que tiene el favor de Dios. José administra de tal manera los bienes de Potifar que lo coloca como alguien muy importante allí en este lugar. Pero la mujer de Potifar se enamora o quiere tener una relación con José, y éste la rechaza, y ella hace una trama para inculparlo, y dice que él la iba a violar. Por esta razón, José es puesto en la cárcel, es llevado a la cárcel, donde de una manera pues injusta, allí también es encarcelado. Pero fíjense que la bendición de Dios, aún en medio de estas situaciones tan traumáticas, tan difíciles, aún en medio de esto, Dios estaba con José. Dice la palabra que Dios estaba allí con José y lo bendecía donde quiera que estuviera. Allí en la cárcel, José también es puesto
en un lugar preeminente. Allí conoce al copero y al panadero del faraón. Y estos tienen sueños, él también le dice acerca de estos sueños. Y son liberados estas personas. José les dice, no se olviden de mí, pero el panadero se olvidó de José, del copero se olvidó de José, hasta que el faraón tuvo un sueño y el copero se acordó que allá en la cárcel había un muchacho que descifraba sueños y lo llevó al faraón, descifró el sueño del faraón. El faraón quedó asombrado de lo que José le dijo y lo puso como su mano derecha allí en Egipto. Entonces, aquí vemos cómo Dios, de una manera sobrenatural, lleva a José en este proceso al principio de traición, de injusticia, pero cómo Dios lo bendice, cómo Dios lo forma, cómo Dios obra de una manera especial en la vida de José. Y esto nos enseña que nosotros también vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos de pronto de traición, de injusticia, pero allí está el Señor con nosotros, su presencia va con nosotros y Él nos va a liberar de esos tiempos de oscuridad por los cuales estemos pasando. Recuerda que Dios es luz, la presencia de Dios va delante de nosotros y si nosotros nos apropiamos, confiamos, creemos en las promesas de Dios, Dios nos va a sacar y nos va a guiar a la bendición. Así que este fue el proceso que pasó José y Dios lo coloca en un lugar de bendición, pero no solamente para José, sino para bendecir a sus hermanos. Fíjense que esta circunstancia que hicieron los hermanos con José, Dios la convirtió en una bendición, porque a partir de esto Dios crea el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel está conformado por los 12, precisamente los 12 hijos de Jacob, que en un tiempo anterior su nombre fue transformado de Jacob a Israel. O sea que todo este proceso permitió que se formara un pueblo que Dios iba a escoger para bendecir a todas las naciones. A través de este pueblo, Dios nos ha dado su palabra, bendita palabra. Entonces vemos cómo Dios puede transformar una circunstancia negativa en una bendición. Nosotros lo que tenemos es que mirar más allá, ver más allá y miremos qué pasó en esta historia emocionante de José. En el capítulo 47 vemos cómo dice, en el versículo 1 dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tiene, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Ya José era, como les decía anteriormente, era la mano derecha del faraón. José le dijo al faraón que iba a pasar por 7 años de abundancia y por 7 años de escasez. Y por esto el faraón lo colocó como el administrador en la tierra de Egipto. Y así mismo fueron 7 años de abundancia donde José administró esa abundancia e hizo que los graneros fueran llenos con el trigo que se producía en estos 7 años. Y cuando vinieron los años de la escasez, pues había precisamente trigo para darle al pueblo y también a otras regiones y entre ellas a Canaán, donde vivía Jacob con sus otros hijos.
Dice en el versículo 4, dice, para, dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Fíjense que esto fue también de bendición para los hermanos, aquellos que en un momento determinado habían traicionado a José. Pero el mismo José, cuando, cuando llegaron los hermanos allí a, a comprar del trigo, José supo que eran sus hermanos, él los distinguió, supo que eran los hermanos. Y vemos cuál es el proceso en la vida de José. Seguramente que Dios ha sido bueno contigo. Dios ha permitido que pases por diferentes circunstancias y has visto la bondad de Dios, aún en esta situación que estamos viviendo a nivel nacional, mundial, acerca de la economía, acerca de la salud. Hemos visto la bondad de Dios. Dios es bueno y hemos experimentado la misericordia de Dios. Cuando nosotros miramos hacia atrás, cuando hemos pasado por esas situaciones difíciles y hemos visto cómo Dios nos ha sacado de allí, de ese pozo de oscuridad, así como José estuvo en ese pozo, Dios también nos ha sacado de esos pozos de oscuridad por los que hemos pasado y hemos experimentado la bondad de Dios. Y es pensando en esos momentos que nosotros podemos apropiarnos. Si estás pasando por esos momentos difíciles de oscuridad, recuerda que Dios es la luz, el Señor Jesús es nuestra luz. Así como dice en el Salmo 27, Jesús es nuestra luz y Él es el que nos guía hacia la bendición para encontrar la salida a esos procesos por los cuales nosotros estemos pasando. Aquí vemos un ejemplo muy claro a través de la vida de José, cómo Dios aún permitió todo esto para bendecir no solamente a José. Vemos aquí cómo él bendice también a su familia. Su familia llega a Egipto a comprar el trigo, a comprar alimento para su familia, ¿ya? Y es lo que también podemos sacar de esta parte bíblica acerca de la vida de José. Hay personas que han pasado por situaciones difíciles, muy difíciles, han experimentado abusos, pero han tomado una actitud y Dios los ha sacado de esta situación, ha sanado esas heridas y ha permitido que esta situación ayude a otras personas. Hay personas que también han estado en la cárcel de una manera injusta, ¿ya? Y cómo Dios también ha usado a estas personas, su experiencia ha servido como testimonio para ayudar a otras personas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Mandela, cómo él fue encarcelado de una manera injusta, pero cómo su actitud cuando salió de la cárcel, su actitud fue
de perdón. Y es la actitud que nosotros debemos tomar cuando recibimos traiciones, cuando recibimos injusticias, maltratos. Es la actitud que debemos tomar. El perdón. El perdón es sanador. El perdón libera. El perdón rompe las cadenas del odio, de la amargura, de la tristeza. Es importante que nosotros reflexionemos cuando estemos en estas situaciones, que no nos dejemos llevar por esos sentimientos negativos, sino que por el contrario, nos apropiemos del amor de Dios. En nuestra mente van a haber una batalla, una pelea, ¿sí? Todos experimentamos esto. De pronto no vamos a vengarnos de esa persona disparándole o haciéndole un maleficio a esas personas que nos han ofendido. Pero aquí en nuestra mente vamos a experimentar la batalla de la mente. No debemos dejar que esas emociones negativas nos ganen allí en nuestra mente, porque de hecho, cuando le damos cabida a esto, va a llenar nuestro corazón de resentimientos, de odios, de amargura, y esto sí puede llevar a actuar para dañar a las otras personas. No más en estos días estuvimos escuchando el caso de el hermano de Mauricio Leal, como por la envidia, por situaciones familiares que hayan vivido, este hombre atentó contra o mató a su madre y a su hermano. Esto no fue solamente de un momento, esto ha ido naciendo en su mente, en su corazón, y lo llevó a un momento para hacer esto. Entonces es importante que nosotros, cuando experimentemos estas situaciones de dolor, de tristeza, cuando vivamos estas situaciones de traición, de injusticia, nosotros no le demos cabida a esos pensamientos que pueden llevarnos a acciones mucho más, de pronto con palabras, de pronto con acciones fuertes. Es importante que hagamos un alto en ese momento y entreguemos esto al Señor, le rindamos esto al Señor, le digamos, bueno Señor, no Señor, ¿por qué permites esto? Sino, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con todas estas situaciones que he estado viviendo? Buscar al Señor en ese tiempo, no darle cabida a esos pensamientos de venganza de pronto en un momento determinado. Es importante que vayamos al Señor, le entreguemos nuestro dolor, le entreguemos esa situación, pongamos delante del Señor a esa persona o a esas personas que nos han ofendido, que nosotros sentimos que nos han ofendido, y pedirle al Señor, Señor, lléname de tu amor, lléname de tu presencia para perdonar también a estas personas. Y háblame, Señor. Necesito que tú hables a mi corazón. Y créame que Dios lo hace. Dios ministra en nuestras vidas para poder sanar esas heridas. En Efesios 4, 31 y 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí el Señor nos da la recomendación, una recomendación sabia. Quítese toda amargura, todo enojo, toda ira. ¿Y cuál es la solución? Perdonar. Perdonar. Cuando nosotros perdonamos,
se rompe dentro de nosotros precisamente esos sentimientos negativos que nos autodestruyen y pueden destruir a otras personas. Si nosotros miramos en la historia que venimos tratando sobre la vida de José, vemos cómo José perdonó a sus hermanos. Aunque hubo un momento en que él trató de, en su mente, trató de vengarse de los hermanos, pero el amor hacia los hermanos pudo más que ese sentimiento de venganza, ¿sí? Entendamos que todos vamos a pasar por momentos difíciles. Los cristianos no estamos exentos a pasar por esos momentos oscuros. Lo importante es que en esos momentos difíciles busquemos al Señor. Todos pasamos, los justos y los injustos, los cristianos, los no cristianos, los impíos y los no impíos. Todos vamos a pasar por esos momentos difíciles, pero ¿con quién estamos pasando esos momentos difíciles? Si los pasamos con el Señor, Dios nos va a sacar a la bendición. Dios nos va a sacar a momentos de paz, de gozo, de fructificación. Así que es importante que nosotros nos apropiemos de lo que nos dice la palabra de Dios, que no alberguemos en nuestro corazón amargura. Tú eliges si te quedas con el dolor, con la amargura, con la tristeza, o si te rindes al Señor. Es un momento decisivo y ese momento lo decides tú. Ese momento en que o le entregas al Señor esa situación o sencillamente te sigues envolviendo allí en ese momento difícil de oscuridad, de amargura, de ira, de enojo. Tú tienes que tomar la decisión y la mejor decisión es rendirle esa situación al Señor. Toda esta historia me enseñó 4 aspectos muy importantes que quiero compartirles. El primero de todos ellos es reconocer la absoluta sabiduría bondadosa de Dios. Dios es bueno. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios no solamente mira mi situación personal. Dios está mirando la situación a nivel global, así como pasó con la historia de José. Dios no sacó a José o no evitó el sufrimiento de José, porque Dios estaba pensando en todo un pueblo. Dios usó todas estas circunstancias para bendecir no solamente a un pueblo, al pueblo de Canaán, sino bendijo también al pueblo de Egipto. Y a través de todas esas circunstancias bendijo a todas las naciones, porque a través del pueblo de Israel Dios nos dio su palabra. Así que Dios no está mirando las circunstancias solamente a nivel personal. A veces le decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí? Y resulta que esto va a ser de bendición no solamente para nosotros, sino para otras personas. Así que tenemos que entender que Dios está mirando mucho más allá de lo que nosotros podamos estar mirando con esa situación específica. En Juan 3:16 el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hubiera dicho el Señor Jesús cuando estaba allí en la cruz? Señor, ¿por qué tú permites esto? El Señor Jesús no miró las cosas de esa manera porque Él estaba pensando mucho más
estaba pensando en la salvación de la humanidad. Entonces, en la sabiduría de Dios no podemos encasillar a Dios solamente en lo que yo quiero. Muchas veces lo que yo quiero es egoísta. Muchas veces lo que yo quiero sencillamente no es de bendición para otras personas. Entonces Dios no nos va a dar siempre lo que nosotros queremos, sino lo que en su sabiduría Él está permitiendo también para bendecir a otras personas. En segundo, tengo que aceptar el trato de Dios. Yo debo entender que Dios es bueno y que hay mucho que pulir todavía en mi vida y que Dios está permitiendo eso para formar el carácter de Cristo en mi vida. De pronto, cuando esté pasando por esa situación, no veo ese carácter de Cristo en mí, no veo el amor, la misericordia, el perdón. Entonces Dios permite estas circunstancias para formar ese carácter de Cristo en mi vida. Dios entonces está tratando con cada uno de nosotros. Recordemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, Señor, ¿cómo esta circunstancia está ayudando para bien en mi propia vida? Y de esa manera voy a poder recibir las lecciones, aprovechar las enseñanzas que Dios está queriendo darme a través de esa circunstancia difícil. Entonces no es tanto orar y decirle, Señor, cambia la circunstancia por la cual esté pasando, sino decirle, bueno, Señor, quiero que tú me indiques, me muestres, me formes, me enseñes a través de esta circunstancia. Danos, como le dijeron los discípulos cuando estaban pasando por momentos difíciles que los estaban persiguiendo, danos de nuevo para hablar tu palabra. No les dijo, Señor, cambia las circunstancias, sino danos de nuevo para poder hablar tu palabra. Y nosotros también tenemos que decirle, bueno, Señor, si nos están ofendiendo, si nos están atacando, danos el denuedo para hablar la palabra de amor, para hablar la palabra de compasión a través de mi vida. Bueno, el tercer aspecto de esta enseñanza es renuncia al rencor y a la venganza. Renuncia. Yo sé que el mismo José tuvo en un momento, cuando miramos los capítulos finales de este pasaje en Génesis, en algún momento él tuvo como ganas de vengarse de sus hermanos, y por eso en un momento determinado, cuando él los reconoció, él les dijo que ellos eran espías y los iba a acusar como espías. Y los hermanos dijeron, no, nosotros no somos espías, vinimos a comprar. Entonces él retuvo a uno de sus hermanos y envió a los otros y les dijo, bueno, tráiganme a su hermano menor, que era hermano de la misma madre de José, de Raquel. Amaba mucho a Benjamín, a su hermano menor. Y le dijo, bueno, tráiganme a su hermano menor. Y cuando los hermanos fueron donde Jacob y le dijeron que tenían que llevarse a José para que pudieran regresar a su otro hermano, Jacob no permitió. Dijo, ya yo perdí a José, ¿cómo voy a perder a otro hijo amado? Y lo retuvo por un tiempo, pero cuando se terminó el alimento, ellos tuvieron que volver a Egipto. Y cuando estaban allí en Egipto, José no pudo seguir con esta situación. Cuando vio a su hermano, el amor lo llevó a deshacer todo pensamiento de venganza, toda actitud de venganza. Y es que el amor de Dios es el que puede quebrantar toda venganza que haya en nuestro corazón. Así que tenemos que deshacer
todo pensamiento de venganza y parar desde un principio, parar esos sentimientos, esos pensamientos negativos. Esto nos muestra también que el trato de Dios no solamente es conmigo, es también con las personas que me han ofendido. Dios también tiene en cuenta a esas personas. Y esto lo vemos también en el caso de José, como los hermanos también fueron disciplinados, porque ellos recibieron esclavitud mucho tiempo después. Tanto ellos como sus hijos, los hijos de sus hijos, estuvieron en esclavitud 400 años en Egipto. Todo esto fue disciplina también para los hermanos de José. Así que Dios no se queda con nada si la venganza es del Señor. Cuando nosotros queremos tomar venganza por nuestras propias manos, esa venganza se puede volver en contra nuestra. Pero cuando dejamos la venganza en las manos del Señor, Dios se encarga de disciplinar también a esas personas que nos han traicionado, nos han injuriado, nos han tratado mal. Así que dejémosle esa situación en manos del Señor. Y el cuarto aspecto de esta enseñanza es que no te lo tomes personal. Dios está haciendo algo muy especial. Dios está obrando de una manera sobrenatural. Cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz, Él no se lo tomó personal. ¿Qué hizo? El Señor perdonó y dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Si alguien hubiera tomado algo personal, es el mismo Señor que estaba allí en la cruz, estaba siendo clavado, estaba siendo injuriado, pero Él puso sus ojos en algo mucho más grande. Y es que Dios tiene cosas más grandes con sus hijos. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Dios tiene un plan mucho más grande que ese momento difícil. Dios está pensando en cosas grandes con tu vida. Dios tiene planes grandes con tu vida. Dios tiene pensamientos más altos con tu vida. Y entonces tenemos que entender que Dios está obrando de una manera sobrenatural a través de esa circunstancia y va a convertir esa circunstancia triste, esa circunstancia dolorosa, la va a convertir en gozo, la va a convertir en bendición. Así que tenemos que entender que Dios está al control de esas situaciones por las cuales estemos pasando. Llena tu corazón con la presencia del Señor. Llena tu corazón con la palabra, con el consejo, con las promesas de Dios, y esto va a evitar que tu corazón se llene de amargura. Así que recibe también estas enseñanzas y gózate aún en medio de la dificultad. No te lo tomes personal. Esto mismo pasó con el apóstol Pablo. Dice en la palabra de Dios en 2 de Corintios, pues capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que todo argumento que se levante en nuestra mente, tenemos que llevarlo cautivo a la presencia de Dios. Y derribando, dice la palabra de Dios, derribando todos esos argumentos, vamos a poder vencer esos pensamientos de venganza, esos pensamientos y sentimientos negativos de amargura. Y por último quiero compartirles
En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, el mismo Pablo vivió momentos difíciles. Estaba en la cárcel y allí escribe estas últimas cartas. Cuando uno está ya en momentos finales, como lo estuvo Pablo, él allí o estaba delirando o sencillamente era muy importante lo que él estaba diciendo. Y él escribe en esta carta de 2 de Timoteo 4, versículo 16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se han tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo. Pablo no se lo tomó personal. Él mismo dice allí en la palabra, dice: nadie estuvo a mi lado, pero el Señor sí estuvo conmigo. Y el Señor permitió todo esto, me dio las fuerzas para afrontar esta situación difícil. Y también que el Señor me va a librar de esta situación y me va a llevar a algo mejor. Y lo llevó al cielo. Así que nosotros debemos tener esta misma actitud. Saber que Dios está con nosotros, que Dios nos va a librar de esta situación y que nos va a llevar a algo mucho más grande. Estás puesto para ser de bendición. Estás puesto para llevar la gloria de Dios. Que el Rey de Reyes sea exaltado a través de nuestras vidas. Que la luz de Cristo resplandezca a través de nosotros. Que la gloria de Dios sea manifiesta a través de nuestras vidas. Y que sea el Señor exaltado a través de nosotros. Señor, te doy gracias porque tú usas todas estas circunstancias para formarnos, para bendecirnos, para llevarnos, Señor, a un plan mucho mayor. Que entendamos que estamos puestos en esta vida, en este tiempo, Señor, para ser de bendición. Que la luz tuya, Señor, resplandezca a través de nosotros. Que sabemos, Señor, que somos vasos de barro, pero que sea el poder tuyo, Señor, el que se manifieste, que sea el amor tuyo, Señor, que se exprese a través de nuestra vida, que no tengamos en cuenta aquellas cosas que nos duelen o que nos hayan hecho otras personas, sino que por el contrario podamos devolver, Señor, amor, que podamos dar de lo que tú nos has dado, que podamos enseñar también a otros a través de tu palabra. Señor, gracias te damos porque es por el poder del Espíritu Santo. Tú renuevas nuestras fuerzas como las del águila. Tú, Señor, nos da la capacidad, la sabiduría para volar aún por encima de las dificultades, de las tribulaciones que se nos presenten, de esos momentos oscuros. Señor, tú eres nuestra luz, amado Dios, y por eso hoy podemos decir gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por llenar nuestra vida con tu presencia. Hoy te alabamos. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza para ti, amado Dios. Que la bendición de Dios llene tu corazón y puedas vencer todas esas situaciones adversas por las cuales estés pasando. Que la gracia del Señor Jesucristo te llene y puedas enfrentar con valentía, con gozo esas situaciones. Y te darás cuenta que la bendición de Dios está allí, está muy cerca. Que Dios te bendiga. Un abrazo.